Yeah, and he's declared bankruptcy 4 times. I just did it to reorganize because I'm in the middle of a divorce. Han pasado 7 años desde que el mundo se despidió del legendario David Cassidy. Su talento y encanto dejaron una huella indeleble en la industria de la música y el espectáculo. Pero más allá de la fama, hubo historias personales que quedaron sin contar. Y ahora han salido a la luz nuevos resultados de pruebas de ADN que confirman verdades sobre sus hijos sospechadas desde hace tiempo. ¿Qué han revelado estas pruebas? ¿David Cassidy tuvo más hijos de los que sabíamos? ¿Y cómo ha afectado esta revelación a su familia? Siga con nosotros para descubrir una historia que lleva años gestándose. Antes de profundizar en los impactantes resultados de la prueba de ADN, echemos un rápido vistazo a la vida de David Cassidy, su ascenso a la fama y la compleja dinámica familiar. Vida temprana y ascenso a la fama. Parecía inevitable que David Cassidy, nacido en el seno de una prominente familia de Hollywood, pasará su vida en el candelero. El padre de Jack Cassidy fue un intérprete de Broadway ganador de un premio Tony, y su actuación en Maggie Flynn fue especialmente sonada. Su madre, la despampanante Evelyn Ward, fue una sensación del cine y el teatro. En el fondo, David tuvo una educación tumultuosa debido a la ausencia de sus padres y una sensación general de imprevisibilidad que marcaría su vida adulta. Cassidy no se enteró del divorcio de sus padres hasta los 8 años, cuando se lo comunicaron los niños del vecindario. Sus padres se separaron cuando él tenía 4 años. Mientras los padres de Cassidy solían viajar, él fue criado por sus abuelos maternos en un barrio de clase media de West Orange, Nueva Jersey. Ver a su padre cantar en Broadway cuando Cassidy tenía solo 3 años despertó en él la temprana ambición de seguir sus pasos. Shirley Jones, que interpretaría a la madre de Cassidy en The Partridge Family, era una cantante y actriz que se casó con el padre de Cassidy en 1956, cuando el niño tenía 6 años. De este apareamiento en el lugar nacieron 2 hermanastros, Sean y Patrick, y Ryan. Cassidy y sus hermanastros se mudaron a la casa alquilada de Jack Cassidy y Shirley Jones en Irvington, Nueva York, después de que Cassidy se graduara en el instituto en 1968. Cassidy empezó a perseguir activamente sus sueños de ser músico y actor más o menos al mismo tiempo. Ruth Arens era una gestora de talentos y antigua campeona de tenis de mesa. El padre de Cassidy le presentó a su hijo y le ayudó a conseguir su primer representante. Antes de encargarse de Sean, hermanastro de Cassidy, Arens había defendido a Jack y Shirley Jones durante varios años. Contribuyó al éxito de Cassidy en la pantalla siendo a la vez su amiga personal y su figura autoritaria. Al terminar el instituto, Cassidy se propuso hacerse un nombre en el mundo de la interpretación. Apareció por primera vez en Broadway en el musical de 1969, The Fig Leaves Are Falling. Con solo 2 semanas de representación, el programa fue un fracaso total y absoluto. Su habilidad, sin embargo, no fue desdeñada. Cuando un director de casting vio su talento, Cassidy se animó a buscar opciones en la televisión. Cassidy se trasladó a Los Ángeles y ese mismo año firmó un contrato con Universal Studios. Tuvo apariciones como invitado en Ironside, Bonanza y Medical Center en los años 60. Su pericia y confianza ante la cámara se vieron muy reforzadas por estos primeros trabajos. Cassidy obtuvo un amplio reconocimiento en 1970 por su papel de Keith Partridge en la exitosa comedia The Partridge Family. Shirley Jones, la madrastra de Cassidy en la vida real, interpretó el papel del encantador y talentoso hijo de Shirley Partridge. En un principio, solo iba a interpretar un papel y no a cantar cuando fue contratado. Pero cuando los productores oyeron su increíble voz, no tardaron en incorporar su talento musical a la serie. En un instante, Cassidy se transformó de aspirante a actriz en ídolo adolescente. Su popularidad se disparó. Los fans, especialmente las adolescentes cautivadas por el carisma y el buen aspecto de Cassidy, disfrutaron del programa por su combinación única de dinámica familiar, música contagiosa y la evidente personalidad de Cassidy. La interpretación que Cassidy hizo de Keith Partridge fue algo más que una carrera. Era un espejo de sus propias experiencias como joven que lidiaba con la popularidad y las responsabilidades que ésta conllevaba. Cassidy se convirtió en el galán de la serie y se hizo con un gran número de seguidores. Desde sus comienzos,
La familia Partridge ha atraído a un público muy diverso, sobre todo a los jóvenes, atraídos por el espíritu alegre de la serie y el encanto de sus actores. La serie fue un producto de su tiempo, ya que se estrenó en una época en la que las comedias familiares estaban ganando popularidad en la televisión. Compitió con otras series populares como La tribu de los Brady, pero destaca por incorporar la música a su narrativa. El estilo del programa permitía una combinación de comedia, drama y actuaciones musicales, lo que resultaba en una experiencia de entretenimiento diversa que mantenía el interés de los espectadores. Su interpretación de Keith Partridge fue crucial para el éxito de la serie. Cassidy, que entonces solo tenía 20 años, reflejaba el vigor y el encanto juveniles del personaje, lo que le convirtió de inmediato en un rompecorazones entre los adolescentes. Su aspecto juvenil y su simpática actitud atrajeron a los espectadores, especialmente a las jóvenes, que lo idolatraban. El potencial de Cassidy como estrella fue reconocido muy pronto por los productores del programa, que aprovecharon su atractivo para exhibirlo en materiales promocionales y campañas de marketing. Como resultado, se le identificó con el programa y su música, y su fama se disparó. La música de la familia Partridge contribuyó significativamente al éxito del programa. La banda imaginaria, que incluía a Cassidy como voz principal, publicó varios álbumes que ocuparon los primeros puestos de las listas de éxitos. Come On, Get Happy, el tema musical de la serie, y la popular canción I Think I Love You se convirtieron en hitos culturales. I Think I Love You alcanzó el número 1 del Billboard Hot 100 en 1970, catapultando a Cassidy a la primera línea del negocio musical. Las fascinantes tramas del programa y sus pegadizas melodías produjeron una tormenta perfecta de popularidad que se tradujo en una devota base de fans que esperaban con impaciencia cada nuevo episodio. A medida que crecía la popularidad de Cassidy, también lo hacían las oportunidades comerciales vinculadas a la familia Partridge. La popularidad de la serie generó unas ventas al por menor estimadas en $500 millones, que incluían muñecas, ropa y otros recuerdos. Sin embargo, Cassidy solo recibió una parte de esa riqueza, al parecer solo $5.000 del boom del merchandising. Esta diferencia ponía de manifiesto las dificultades que muchas jóvenes estrellas experimentaban en la industria del espectáculo, donde los incentivos económicos no solían reflejar el esfuerzo y el talento invertidos en sus actuaciones. A medida que la estrella de David Cassidy se disparaba, las presiones de la fama y los demonios personales empezaron a hacer mella, amenazando con hacer añicos su imagen perfecta. La fama tiene un precio, y para David Cassidy era la lucha constante por ser tomado en serio. Como ídolo adolescente, millones de personas lo idolatraban, pero él se sentía asfixiado por la misma fama que lo había convertido en un nombre familiar. Era algo más que una cara bonita, era un cantante, compositor e intérprete dotado que deseaba expandir su talento más allá de la música bubblegum que le había hecho famoso. El triple talento de David le distinguía de otros ídolos adolescentes de la época, y estaba decidido a demostrar que era más de lo que parecía. A medida que crecía su popularidad, David se esforzaba por satisfacer la demanda. Estaba de gira, grabando y filmando el programa simultáneamente, lo que le dejaba poco tiempo para nada más. A pesar del caos, estaba contento por la oportunidad de mostrar su música al mundo. Disfrutaba hablando con sus seguidores y le impresionaba su pasión. El número de cartas de fans era asombroso, 25.000 semanales. David intentaba responder a todas las que podía, pero era evidente que su vida no volvería a ser la misma. De repente era una superestrella mundial, y la presión para seguir produciendo éxitos y entreteniendo a sus fans era intensa. Mientras David lidiaba con las presiones de ser una celebridad, empezó a sentir que vivía en una burbuja. La imagen que los medios de comunicación daban de él como el rompecorazones adolescente ideal no reflejaba su verdadera personalidad ni sus objetivos artísticos. Se sentía encasillado e incapaz de demostrar sus auténticas habilidades. Incluso su aspecto físico, que a menudo se consideraba andrógino, creaba expectativas. David quería explorar temas más maduros en su música y su actuación, pero su imagen pública se lo impedía. El conflicto entre su imagen pública y sus ambiciones privadas creaba una sensación de separación.
Empezó a preguntarse si alguna vez podría escapar de los confines de su reputación de ídolo adolescente y ser considerado seriamente como artista. La naturaleza del fandom de la época se sumó a las tensiones de la popularidad. Los conciertos de Cassidy atraían a grandes multitudes, algunas decenas de miles de fans. Aunque la emoción de la actuación era palpable, también presentaba problemas considerables. El enorme volumen de afecto se convertía a menudo en desorden, como demostró un triste suceso ocurrido en un concierto en el White City Stadium de Londres en 1974, cuando una oleada de público provocó la muerte de un joven fan. Este incidente atormentó a Cassidy durante años e influyó en su decisión de abandonar las giras. El peso de semejante responsabilidad era inmenso, y ser idolatrado por tanta gente le hacía sentirse aislado y vulnerable. A pesar de su éxito, Cassidy luchaba contra el deseo de reconocimiento artístico. Quería que se le reconociera como un músico y actor genuino, y no solo como un ídolo adolescente. Para liberarse de las ataduras de su imagen, intentó reinventarse. Experimentó con muchos estilos musicales e incluso posó desnudo para la revista Rolling Stone en mayo de 1972, tratando de despojarse de la imagen sana que se había proyectado sobre él. Aunque esta audaz acción atrajo mucho la atención de los medios de comunicación, no tuvo el impacto previsto de permitirle escapar de la etiqueta de ídolo adolescente. En cambio, tensó su relación con sus seguidores, muchos de los cuales se sintieron sorprendidos por sus problemas personales. A medida que pasaban los años y la popularidad de la familia Partridge disminuye, Cassidy se enfrenta a sentimientos de ineptitud e incertidumbre. La transición del apogeo de su fama a una presencia pública más apagada fue traumática. Vio que su fama se desvanecía y luchó por encontrar su posición en una industria que a menudo favorecía la juventud y la novedad. La presión de proyectar una imagen pública al tiempo que se enfrentaba a problemas internos, como el abuso de sustancias y el fracaso de sus relaciones sentimentales, pesó mucho sobre él. Sus problemas con el alcoholismo se hicieron más públicos y fue detenido varias veces por conducir ebrio, lo que dañó su imagen y dificulta su búsqueda de la redención. El deseo de Cassidy de ser reconocido seriamente como artista le impulsó a seguir múltiples caminos en la industria del entretenimiento. Intentó expandirse hacia el teatro y el cine, pero la transición no siempre fue fácil. Aunque tuvo cierto éxito en producciones teatrales, la acogida de la crítica fue a menudo tibia, y le costó superar el personaje de Keith Partridge. Su insatisfacción con el encasillamiento era evidente. Quería mostrar su versatilidad como actor y cantante, pero la industria le veía a menudo a través de la lente de sus éxitos pasados. Con el paso de los años, el constante escrutinio de los medios de comunicación empezó a hacer mella en la salud mental de Cassidy. Las presiones de la fama, junto con su deseo de ser considerado un artista serio, dieron lugar a una intensa batalla interna. Quería romper con su imagen de ídolo adolescente y ser reconocido como un artista diverso. Sin embargo, la industria suele encasillar como rompecorazones, lo que restringe sus perspectivas de interpretar papeles y estilos musicales más sofisticados. Esta irritación se convirtió en sentimientos de vacío y desesperación al enfrentarse al hecho de que sus ambiciones artísticas se veían frecuentemente eclipsadas por su presencia pública. Su lucha contra el abuso de sustancias se vio agravada por la constante atención que recibía de los fans y los medios de comunicación. A principios de la década de 2000, empezó a hablar abiertamente de su alcoholismo y declaró que utilizaba la bebida como estrategia para hacer frente a las expectativas de ser una celebridad adolescente y a la confusión emocional que experimentaba. La costumbre de beber para aliviar su agonía no hizo sino intensificar sus dificultades, lo que dio lugar a una serie de sucesos públicos que acentuaron el escrutinio de los medios de comunicación. La lucha de Cassidy contra el alcoholismo se convirtió en un problema recurrente en su vida, y con frecuencia entraba y salía de rehabilitación, intentando tomar las riendas de su vida. Estos sucesos no solo dañaron su reputación, sino que también le recordaron los efectos de la fama en su salud mental. En las entrevistas, Cassidy expresó sentimientos de humillación y vulnerabilidad, reconociendo que había estado viviendo una mentira. Contó lo aliviado que se sintió cuando admitió por primera vez su alcoholismo, sabiendo que era un paso crucial hacia la recuperación. Sin embargo, la batalla estaba lejos de haber terminado,
y las presiones de la fama seguían acechando. Cuando los focos empezaron a apagarse, las luchas personales y los errores profesionales de David Cassidy le llevaron por un camino sinuoso marcado por giros, el declive de su carrera y sus luchas personales. A medida que la década de 1970 llegaba a su fin, la base de fans adolescentes de David Cassidy maduraba y su carrera empezaba a declinar. Se enfrentaba a una dura realidad: adaptarse o convertirse en una reliquia del pasado. La familia Partridge le había catapultado al estrellato, pero debido a la fugacidad de la fama, necesitaba reinventarse para seguir siendo relevante. Pasar de ser el chico más popular del barrio a luchar por encontrar su lugar en un mundo del espectáculo en constante cambio fue una píldora difícil de tragar. David se enfrentó a la ardua tarea de pasar de ser un joven rompecorazones a un artista maduro, al tiempo que se enfrentaba a los obstáculos de crecer bajo los focos. A medida que la escena musical evoluciona, se encontró en una encrucijada. El sonido pop que le había hecho famoso ya no estaba de moda. La música disco y el punk rock ganaban popularidad, y los fans querían algo fresco y diferente. David, que había estado en la cima del mundo hace solo unos años, se enfrentaba ahora a una dura realidad. Para seguir siendo relevante, necesitaba adaptarme y desarrollar un nuevo sonido. Empezó a explorar diversos géneros y a colaborar con nuevos músicos, pero no fue fácil. Tuvo que superar los obstáculos de reinventarse a sí mismo sin dejar de dedicarse a su oficio. Fue todo un reto, pero David estaba decidido a encontrar su lugar en la escena musical. A pesar del contratiempo, David estaba decidido a que se le considerara seriamente como actor. En 1978, Cassidy trató de reinventarse interpretando el papel protagonista de David Cassidy Man Undercover, un drama televisivo que pretendía mostrar sus dotes interpretativas bajo un prisma más serio. Cassidy interpretaba a un agente de policía que actuaba de incógnito para resolver crímenes, en contraste con su imagen de Keith Partridge. Desgraciadamente, la comedia no consiguió atraer al público y se interrumpió tras una sola temporada. Las ambiciones de Cassidy de ser reconocido como un actor serio se vieron truncadas, y tuvo que enfrentarse al hecho de que se le seguía percibiendo predominantemente como un ídolo adolescente. Cuando la decepción por el final de la serie se hizo sentir, David empezó a cuestionarse su propia identidad y propósito. Siempre se había identificado con su trabajo, y ahora que su carrera como actor se había estancado, se sentía perdido. Recurrió al consumo de sustancias para intentar escapar de la tensión y la decepción, buscando un alivio temporal. Sin embargo, con el paso del tiempo, este método de afrontamiento empezó a afectar a sus relaciones, su salud y su bienestar general. Los seres queridos de David empezaron a preocuparse por sus acciones, pero él luchaba por romper el círculo de dependencia. Sabía que tenía que cambiar, pero la adicción le dominaba. El camino de David para descubrirse a sí mismo y volver a la normalidad sería largo y difícil. A medida que avanzaba la década de 1980, Cassidy luchaba por encontrar su lugar en una industria que había avanzado sin él. Publicó numerosos álbumes en solitario, sobre todo Romance en 1985, que contenía el gran éxito The Last Kiss, pero su éxito fue limitado. Siguió haciendo giras y actuando, pero el público era menor y el entusiasmo menos evidente que en sus mejores tiempos. Cassidy tuvo que hacer frente a dificultades personales a medida que su carrera se hundía. Decidido a reinventarse y mantener su relevancia en el mundo del espectáculo, en la década de 1990 se dedicó al teatro musical, protagonizando obras como Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat y Blood Brothers, que le permitieron demostrar sus dotes vocales y dramáticas. La crítica alabó sus interpretaciones, y el público reaccionó positivamente. Aunque estas obras no catapultaron a David de nuevo al estrellato, le ayudaron a adquirir un nuevo sentido y credibilidad como intérprete. Cuando los focos de David Cassidy se apagaron, las sombras revelan una compleja red de secretos familiares, verdades ocultas y sorprendentes revelaciones que lo cambiarían todo. Asuntos familiares y verdades ocultas. La vida de David Cassidy fue un complejo entramado de fama, familia y asuntos personales. Uno de los asuntos más delicados era la relación con su hija Katie. Katie, nacida de un breve romance con la modelo Sherry Williams, aportó una nueva dimensión a la vida de David. Sin embargo,
admitió haber estado muy ausente de su vida, lo que influiría a largo plazo en ambos. Mientras David navegaba por su carrera y sus demonios personales, su conexión con Katie era frágil en el mejor de los casos. A pesar de ello, Katie creció y forjó su propio camino, y las dos acabaron por encontrarse más tarde. La relación de Cassidy y Sherry fue breve, y la dedicación de Cassidy a su floreciente carrera eclipsó con frecuencia su papel de padre. En las entrevistas, se sinceró sobre su ausencia y decía: «Yo no era su padre. Yo era su padre biológico, pero no la crié». Esta confesión expresa su tremendo remordimiento por no haber estado presente en la vida de Katie durante sus primeros años. La distancia emocional entre Cassidy y Katie se complicaba aún más por el hecho de que Cassidy ya se había casado 2 veces antes del nacimiento de la niña. Su primer matrimonio con la actriz Kay Lenz duró de 1977 a 1983, y el segundo con Meryl Tynes terminó en divorcio en 1989. Ambos matrimonios se vieron afectados por la fama de Cassidy y sus problemas con el abuso de sustancias, que más tarde se convertirían en un rasgo recurrente de su vida. Debido a la inestabilidad de sus relaciones personales, le costó crear un vínculo profundo con Katie. Cassidy y su hija tuvieron una relación turbulenta. Aunque no participó activamente en su educación, se esforzó por volver a conectar con ella cuando se hizo mayor. Katie se dedicó a la interpretación y acabó triunfando por derecho propio con papeles en series de televisión como Arrow y Supernatural. A pesar de su difícil relación, Cassidy estaba orgulloso de los logros de Katie y hablaba con frecuencia de su deseo de ser mejor padre. Al tiempo que mantenía una compleja relación con su hija, Cassidy tenía una vida amorosa aún más complicada. Su primer matrimonio con la actriz Kay Lenz en 1977 terminó en divorcio en 1983, lo que demuestra las tensiones de la fama y su efecto en su vida personal. Su segundo matrimonio con Meryl Tynes también acabó en divorcio en 1989. Estos fracasos matrimoniales reflejaban no solo el peso de su condición de famoso, sino también sus continuos problemas de drogadicción. En este contexto, Cassidy conoció a Sue Schifrin a finales de los 80. Cassidy anhelaba estabilidad y comprensión, y Schifrin, compositor de canciones, se las ofreció. Su relación floreció, y en 1991 se casaron, iniciando un nuevo capítulo en la vida de Cassidy. El matrimonio de Cassidy le proporcionó un sentimiento de esperanza y el potencial de un nuevo comienzo, mientras navegaba por la complejidad de su vida profesional y personal. El nacimiento de su hijo Bo, en 1991, fue una gran alegría para la pareja. Cassidy, que había estado muy ausente de la vida de su hija Katie, ahora podía ser un padre más presente e implicado. Expresó su deseo de romper el ciclo de abandono que había definido su educación, y se comprometió a proporcionar a Bo el amor y el apoyo que había anhelado de niño. A pesar de los retos a los que se enfrentaba, Cassidy siguió actuando y realizando giras, tratando de reavivar la magia de su carrera anterior. Grabó muchos álbumes a finales de los 90 y principios de los 2000, entre ellos David Cassidy y Didn't You Used to Be, pero nunca alcanzó el éxito económico de antaño. La nostalgia vinculada a sus anteriores singles era insuficiente para mantener una carrera a largo plazo, y Cassidy se encontraba a menudo reflexionando sobre la naturaleza pasajera de la fama. Sin embargo, Cassidy seguía teniendo problemas con las drogas, lo que empeñaba su nueva satisfacción. A pesar de sus esfuerzos, luchaba por mantenerse sobrio, recayendo con frecuencia y volviendo a sus antiguos patrones de conducta. Las presiones de la fama, junto con la confusión emocional de sus relaciones anteriores, le dificultaron comprometerse por completo con su recuperación. En una entrevista con People, destacó abiertamente el impacto de su consumo de sustancias en sus relaciones, admitiendo que había causado una enorme angustia a su familia y amigos. La angustia emocional causada por su adicción le hacía sentirse a menudo alienado, y le costaba conectar con los que le rodeaban. La bebida de Cassidy causó problemas en su matrimonio con Schifrin. Ella fue testigo de cómo su adicción le afectaba física y emocionalmente. La pareja se enfrentó a diversos obstáculos mientras navegaban por las complejidades del abuso de sustancias de Cassidy, a quien Schifrin apoyaba y animaba con frecuencia en sus esfuerzos de rehabilitación.
La adicción a la bebida de Cassidy se agravó en marzo de 2014, cuando fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol por tercera vez en 5 años. Este incidente le llevó a buscar ayuda e ingresó en un programa de rehabilitación en el sur de Florida. En una entrevista con Piers Morgan, Cassidy habló con franqueza de su adicción, reconociendo la gravedad de su estado y el peaje que había cobrado en su vida. Si vuelvo a beber, moriré física, mental, emocional y espiritualmente. Estoy muerto, dijo. Es muy humillante, y también humillante. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse sobrio, Cassidy siguió luchando contra su adicción. Su consumo de alcohol se convirtió en una fuente de tensiones en su matrimonio, y en 2013 Schifrin solicitó el divorcio. A medida que Cassidy se acercaba a los últimos años de su vida, seguía lidiando con las complejidades de su identidad como artista. En 2015 le diagnosticaron demencia, lo que le planteó nuevos retos y le obligó a enfrentarse a la realidad del deterioro de su salud. La salud de Cassidy se deterioró rápidamente en los meses previos a su muerte en noviembre de 2017. Fue hospitalizado por insuficiencia hepática y renal, que empeoró por su alcoholismo. Una impactante revelación. Una serie documental de reciente estreno, David Cassidy, The Last Session, recoge una grabación de voz de la fallecida estrella de Partridge Family, David Cassidy, en la que hace una sorprendente confesión. Cassidy revela que no había sido sincero sobre sus problemas de salud, atribuyéndose anteriormente a la demencia. En cambio, confiesa que sus problemas se debían en realidad a su adicción al alcohol. La impactante revelación fue grabada apenas 2 meses antes de su fallecimiento en noviembre de 2017, a la edad de 67 años, debido a un fallo orgánico. La serie documental incluye una llamada que Cassidy hizo a los productores desde el hospital, donde estaba siendo tratado tras caer gravemente enfermo en un estudio de grabación. David Cassidy confesó a la productora de A&E Saralina Weinfield: «Tengo una enfermedad hepática. No hay indicios de que padezca demencia en esta etapa de mi vida. Se trataba completamente de una intoxicación etílica». Reveló que su vida había cambiado radicalmente desde su hospitalización y que los primeros días los había pasado inconsciente y al borde de la muerte. Sin embargo, en la semana anterior había empezado a recuperar la memoria. Cassidy continuó: «El hecho es que mentí sobre mi forma de beber. Me lo hice a mí mismo para ocultar la tristeza y el vacío». Reconoció la falta de honradez que suele acompañar a la adicción y afirmó: «Parte del alcoholismo es mentir. Cuando eres adicto sabes que no puedes ser sincero con la gente. Dices lo que quieres que oigan». Cassidy reflexionó sobre su propia lucha y dijo: «No puedo enfadarme conmigo mismo por eso, pero sigue siendo una tragedia. Si pensabas que se había acabado el drama, estás a punto de equivocarte». La muerte de David Cassidy en 2017 despertó un creciente interés por su vida y su legado. Sin embargo, se produjo un hecho sorprendente cuando Shelly Wright, una mujer de Florida, dio un paso al frente y afirmó ser la hija de Cassidy, hasta entonces desconocida. Esta revelación añadió otra capa a la ya complicada narrativa personal de Cassidy, suscitando cuestiones sobre la paternidad, las conexiones familiares y las consecuencias de tales afirmaciones. Como resultado, el interés del público por la vida de Cassidy se renovó, y su familia tuvo que hacer frente a estos nuevos acontecimientos. La historia de Shelly Wright comienza con la aventura de su madre con David Cassidy, un romance breve pero intenso que tuvo lugar durante un periodo difícil en la vida de su madre. Según Wright, su madre había roto con su marido por poco tiempo y se dejó seducir por el carisma y la notoriedad de Cassidy. Cassidy vivía en el resplandor de su fama con la familia Partridge y era adorado por los fans en el momento de la supuesta aventura, que tuvo lugar a principios de los años 70. El hallazgo despertó en ella el deseo de hablar con quien se cree que es su padre biológico y conocer más a fondo su pasado. Fue entonces cuando empezó a indagar en la vida y obra de David Cassidy, en busca de cualquier indicio que corrobore la conexión entre ambos. Además, Wright consideró la posibilidad de someterse a pruebas de ADN para averiguar la identidad de su padre, lo que acabaría alterando el rumbo que tomaría su vida. En un esfuerzo por aportar pruebas en apoyo de sus acusaciones, Wright adquirió una botella de agua que Cassidy había utilizado en un concierto en el año 2015.
Era posible que la botella de agua contuviera ADN que pudiera confirmar o desmentir su afirmación de que era el padre del niño. Con una mezcla de optimismo y preocupación, Wright esperó los resultados de la prueba de ADN que se estaba realizando. La decisión de someterse a la prueba de ADN fue muy meditada. Este fue el comienzo de una investigación sobre su identidad y un intento de comprender el papel que desempeñó en el pasado de Cassidy. Los resultados de la prueba de ADN acabarían por dar credibilidad a las afirmaciones de Wright, llegando a la conclusión de que había un 99,9% de probabilidades de que Cassidy fuera su padre biológico. La afirmación de Shelley Wright de que era la amante secreta de David Cassidy fue una revelación que dejó atónita no solo a la familia Cassidy, sino también al público en general. Tanto Jamie Lane, hermanastra de Wright, como Bo, hijo de Cassidy, pusieron en duda la veracidad de las afirmaciones de Wright. Las acusaciones fueron refutadas públicamente por Bo, que también puso en duda los resultados de la prueba de ADN, que supuestamente se utilizó para verificar la paternidad de Cassidy. Además, Lane, pariente de Wright, contradijo las acusaciones afirmando que su padre, James Bo Bohan, se había sometido en 2014 a una prueba de ADN, que arrojó una probabilidad del 99,9% de que fuera el padre de Wright. La afirmación de Lane se hizo en respuesta a las acusaciones. Las afirmaciones de Wright quedaron aún más en entredicho como consecuencia de este descubrimiento, y también se puso en tela de juicio la autenticidad de los resultados de las pruebas de ADN que presentó como prueba de la paternidad de Cassidy. Al principio, Bo Cassidy, hijo de David Cassidy y Sue Schifrin, fue una de las primeras personas en contradecir abiertamente las acusaciones de Wright. Bo tenía un fuerte deseo de proteger la posición moral de la familia, así como la herencia que había dejado su padre. Durante entrevistas y discursos, Bo expresó sus recelos sobre los resultados de la prueba de ADN que Wright presentó como prueba de que tenía un padre biológico. Cuestionó la autenticidad de la prueba, así como los motivos de Wright para mantener una relación con su padre a pesar de que Cassidy había fallecido. Los motivos de su sospecha procedían de sus propios contactos con su padre, así como de su conocimiento de la vida privada de Cassidy. Bo era un hijo que había crecido a la sombra del renombre de su padre, por lo que era consciente de las dificultades que entrañan las relaciones con famosos y del peligro de ser utilizado. En su opinión, las afirmaciones de Wright no estaban respaldadas por pruebas, y los resultados de la prueba de ADN eran inexactos, o habían sido manipulados artificialmente para favorecer sus intereses personales. Defensa de la memoria de su padre, y reflejo de su propia conexión con Cassidy, el desmentido de Bo a las acusaciones de Wright era una representación de ambas características. Bo y su padre mantenían una estrecha relación, y él estaba decidido a salvaguardarla de interferencias ajenas, a pesar de los retos que tenían que superar juntos. Las luchas de Cassidy con la adicción y la tensión que causaba en sus relaciones eran bien conocidas, y Bo era muy consciente de cómo afectaba a su familia. Bo también era consciente de cómo su relación se había visto perjudicada. Cuando las cosas empezaron a calmarse tras hacerse públicas las acusaciones de Wright, la atención se centró en las implicaciones que esto tendría para la familia de Cassidy. Mientras Bo y Cassidy se veían obligados a lidiar con las repercusiones emocionales del descubrimiento, también tenían que gestionar las complejidades del legado de su padre. Debido al hecho de que estaban considerando la posibilidad de tener un medio hermano, sus relaciones fueron puestas a examen. ¿Qué parte te ha impactado más? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y haz clic también en el siguiente vídeo de tu pantalla. Si esta historia te ha parecido conmovedora, dale un pulgar hacia arriba y suscríbete a nuestro canal para conocer más a fondo la vida de tus famosos favoritos. Pulsa la campana de notificación para no perderte ninguna de las historias que más te interesan. Gracias por vernos y hasta la próxima.